En este video estaré presentándoles un resumen de los puntos principales de la semana del 2 al 8 de octubre de 2023. Amigos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Gracias por acompañarnos en esta transmisión guiada, explicativa, ¿sí? Un video con propósitos educativos, ayudarnos a entender mejor la información de nuestra guía de actividades, vida y ministerio cristianos de esta semana. Así que gracias una vez más por acompañarnos, sean bienvenidos y ahora arrancamos. Para esta semana, 2 al 8 de octubre 2023, estamos comenzando la lectura del libro de Job, un libro muy relevante, muy significativo, sí, un libro muy importante para el cristiano, para nosotros como cristianos. Estamos empezando con los capítulos 1 al 3. Esto también incluye un video introductorio que nos cuenta los puntos principales del libro de Job, detalles curiosos e interesantes. En la primera sección, Tesoros de la Palabra de Dios, de la Biblia, escucharemos un discurso titulado Siga demostrando que ama a Jehová de verdad. Con palabras está bien, pero también con hechos. Vamos a ver específicamente qué circunstancias pueden poner a prueba nuestro amor a Jehová cuando pasamos ciertas situaciones. Luego veremos cómo el ejemplo de Job está a nuestro alcance en la Biblia, tiene relación con lo que vivió nuestro Señor Jesucristo cuando estaba clavado en el madero, específicamente con las últimas palabras que él dijo al estar, unas de las últimas palabras al estar en el madero. Luego estaremos comentando la tercera y última sección, nuestra vida cristiana. Estaremos comentando de una manera realista, objetiva, sí, el ejemplo de la familia del hermano Mitchell, Birdwell. Ellos estaban muy bien en un país muy próspero y por supuesto eran otras circunstancias, ya que veremos cómo esto aplica cuando el precursorado era de 70 horas. Ahora, la organización, conscientes del tiempo en que vivimos, de cómo las cosas han cambiado del 2021 para acá, bueno, ahora son otras, pero ahí vamos a ver qué decisiones tomó el hermano y cómo esto pues deja un ejemplo para nosotros y cómo usted y yo podemos tener buen juicio, ¿sí? Al ver este ejemplo, cómo las palabras conocidas de Mateo 6:33 le ayudaron. También algunos puntos importantes de cómo usar la página de inicio. Mire, no estamos hablando de específicamente JW, sino ahí aparece una página de inicio al momento de ingresar a JW. Veremos entonces cómo se puede utilizar en la predicación. Finalmente, estamos contentos, ya estamos llegando a la conclusión del libro Disfrute de la vida y estamos llegando a la conclusión de la lección 59. Un par de semanas más y estaremos terminando ese libro y luego empezando un nuevo libro. Entonces estaremos viendo la lección 59 que habla sobre el tema de la persecución. Hermanos, gracias por acompañarnos. Vamos a arrancar entonces con el primer discurso de los tesoros de la Biblia. Siga demostrando que ama a Jehová de verdad. Empecemos. Primeramente, esta semana estamos comenzando la lectura del libro de Job. Este es un libro muy inspirador, muy animador, fortalecedor. Vamos entonces a ver un breve resumen de qué trata este libro. El libro de Job está antes del libro de Salmos. Sí, este libro forma parte de los libros poéticos de la Biblia. Desde luego no es para contar poemas que nos entretengan, es también uno de los libros que tenemos registro más antiguo. Probablemente se escribió en el 1473 antes de nuestra era por Moisés. Tenemos registro que Job vivía en una tierra llamada Uz. Era pariente de Sem, pero no directamente
de Abraham, pero había un parentesco. Aunque él no era israelita, Job adoraba a Jehová. Además, era un hombre muy acaudalado, muy rico, tenía tierras, esclavos, bienes, muchos animales, era respetado y tenía 10 hijos. Sí. Entonces, las personas lo respetaban, lo estimaban, pero de un día a otro lo perdió todo y vivió tragedia tras tragedia. Pensamos que su historia ocurrió después de la muerte de José, pero antes de la historia de Moisés. Este libro tiene 42 capítulos, de los cuales los primeros dos cuentan sobre una reunión o un par de reuniones que hubo en el cielo, en la morada celestial del Altísimo, donde él tenía conversaciones con sus ángeles. Luego tenemos los capítulos 3 al 31, donde están los debates entre Job y sus falsos amigos, Elifaz, Bildad y Sofar. Y vemos cómo ellos lanzaron veneno, sí, argumentos venenosos para atacar a Job. Por ejemplo, Elifaz dijo, burlándose de Job, de su integridad, sí, y que Dios no tiene ningún interés ni ninguna consideración para el ser humano. Para él, el hombre no tiene ningún valor. Luego Bildad dijo que Job sufría porque él estaba siendo castigado por Dios. Y por último, Sofar dijo que Job era un hombre malvado y que escondía lo que realmente era. Todas estas eran calumnias, personas miopes, obtusas, sí, que eran falsos amigos, cuyo objetivo era desanimar, afectar en vez de ayudar. Capítulos 32 al 37 aparece en escena un joven llamado Eliú, quien le dio consejo a todos sabiamente. 38 al 41, Jehová habla desde la tempestad del viento con preguntas que intrigan a Job concernientes a la creación y le hacen ver las cuestiones realmente importantes. El libro de Job menciona un hecho científico, que la tierra cuelga sobre nada. Luego, en el último capítulo, Dios le dice a Job que ofrezca un sacrificio a favor de sus falsos amigos. Job fue recompensado, llegó a tener el respeto, sí, las riquezas que un día perdió. Además, volvió a tener 10 hijos y Jehová lo bendijo. Tuvo un final feliz. Esto nos recuerda que Jehová recompensa a sus fieles y no olvida la obra de ellos. Ahora, podemos pensar en la información. Después de haber visto y comentado este video, podemos comentar brevemente, ¿sí? Vamos a la Biblia. Tenemos el libro de Job 1, 8 al 11. Y aquí encontramos una acusación hacia Job. Vamos a ver de qué se trata, quién la hizo y qué fin tuvo esto. Y Jehová le dijo al diablo: ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, un hombre íntegro, recto, que teme a Dios y evita todo lo malo. Entonces Satanás le contestó a Jehová: ¿Acaso ha temido a Dios a cambio de nada? ¿No has puesto tú un cerco protector alrededor de él, su casa y todo lo que tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos y su ganado se ha esparcido por toda la región. Pero ahora extiende tu mano y golpea lo que tiene, y seguro te maldice en tu misma cara. Aquí el adversario acusó a Job de servir a Dios por interés, no por amor, dando a entender que si le quitaba las bendiciones materiales, Job iba a renunciar a Dios, iba a maldecirlo en su misma cara. Y ese fue el desafío. Si fue acusado injustamente, sí, a sus espaldas, por supuesto. Hay personas que hablan mal de otros a sus espaldas. ¿Le ha pasado a usted eso? ¿Que alguien habló mal de usted a sus espaldas? Acusaciones muy crueles, muy injustas. Eso le pasó a Job.
Y esto abrió una cuestión que le dio a Job la oportunidad de demostrar que él era leal y que servía a Dios por un amor puro y sincero, no por un interés egoísta. Ahora vemos en Job 2:4 al 5 que la Biblia dice, el diablo le respondió a Jehová, piel por piel, el hombre dará todo lo que tiene por salvar su vida. Así que si tú ahora extiendes tu mano y golpeas su carne y sus huesos, seguro que te maldice en tu misma cara. Estas son palabras muy fuertes, ya que no cualquiera maldice al Creador, pero hay personas que lo hacen, sí, es un tipo de blasfemia, un tipo de insulto, sí, y eso era lo que el diablo estaba apostando que Job iba a hacer. Primero dijo, quítele todo lo material y va a ver qué eso hará. Al ver que no lo logró, que falló, dice, bueno, ahora ataque su salud, su cuerpo, y tampoco lo logró. Así que esto no solo involucró a Job, también nos atañe a nosotros y a cada ser humano en este planeta, ¿sí? Y es allí donde nosotros podemos aguantar, ¿sí? Podemos desmentir las acusaciones del diablo y defendemos, ¿sí? La, por así decirlo, esta cuestión, ¿sí? Y el buen nombre y la fama y forma de gobernar del Creador. Esto nos va a seguir motivando a demostrar que amamos a Jehová de verdad. Ahora, ¿por qué estamos poniendo esta fotografía? Porque, hermanos, en cierto modo, nosotros, cuando aguantamos pruebas, sí, somos como este edificio, este rascacielos que comentamos en el estudio del domingo. Ahora bien, cuando llegan pruebas, son como estos terremotos que sacuden las casas, los edificios, y hay edificios que se desploman, no soportan las sacudidas, no soportan, sí, estos sismos, movimientos sísmicos, telúricos. Ahora bien, hay personas, hay hermanos, entre comillas, que son como este rascacielos que así vengan los truenos, los relámpagos, los sismos, los terremotos, se mantienen firmes. Pero hay otros, y hago la aclaración, no estoy atacando a nadie, no estoy juzgando a nadie, llegan las pruebas y se caen, se desploman, se derrumban, no aguantan, no tienen aguante, no tienen fortaleza, no tienen buenos cimientos. Entonces, ¿cómo diría usted que actuó Job? ¿Como este rascacielos que se mantuvo firme? ¿O como estos pequeños edificios que se desplomaron? Todo lo contrario, él fue como este rascacielos que se mantuvo, sí. Y así como ese rascacielos, usted y yo podemos mantenernos fieles, pese a las pruebas, a las tormentas de la vida. ¿Qué prueba está enfrentando usted en este momento? ¿Un duelo de un ser querido? ¿La pérdida de un empleo? ¿Algún embate o desastre natural en su zona? ¿Una traición? ¿Una injusticia? ¿Una crisis económica? Podemos garantizarle que si usted no solo lee, sino también medita y pone su atención en el libro de Job, usted va a encontrar fortaleza. Muchos de nosotros hemos pasado por diversas pruebas y hemos podido, por así decirlo, ha sido posible que atravesemos nuestro desierto, ese mar rojo. Hemos sido testigos de cómo Jehová literalmente abre caminos para ayudarnos a andar. A pesar de las pruebas, las oposiciones, sí, Jehová no nos abandona. Debemos ser como Job y recordar, en un lado, sí, cuando usted esté frente a una prueba, no lo olvide. En un lado está Jehová viendo cómo usted va a reaccionar y en otro lado está el diablo viendo también cómo va a reaccionar usted. Si va a maldecir,
al Creador? ¿Si va a rechazarlo? ¿Si va a abandonarlo? ¿Si se va a enojar con él? Job pudo haber cuestionado a Dios y decirle, ¿cómo es posible que yo te he servido tanto y mira lo que me está pasando? Y si tú no lo causaste, tú lo permitiste, pero no lo hizo. Él siempre dijo, continúe siendo bendito el nombre de Jehová. Así que hermanos, no olvidemos esto. Podemos perder nuestra casa, nuestra ropa, nuestras posesiones materiales, nuestro automóvil, por ejemplo, nuestro dinero económico, monetario, sí. Podemos perder la salud, podemos perder a nuestros seres queridos en la muerte, podemos ser víctimas de traiciones, de injusticias, de otros que nos juzgan injustamente, sin tener toda la información como le pasó a Job. Podemos perderlo todo, pero lo que nunca debemos perder es la fe en Jehová. Nunca perdamos la confianza en Jehová. Nunca perdamos la fe de que lo mejor es lo que está por venir. Y orémosle a Jehová y digámosle que nosotros sabemos que Él nos está viendo y que Él nos va a ayudar. No sabemos cómo, pero confiamos en Él, en que Él nos va a ayudar como ayudó a Job. Pero no lo olvide. En un lado está Jehová viendo y del otro lado está el diablo viendo cuál será su reacción, mi reacción, cuál será nuestro siguiente paso. Y no faltarán los falsos amigos, que muchas veces son personas de doble moral, doble identidad, una máscara, doble máscara. De frente, cuando todo va bien, nos saludan, nos sonríen, pero cuando las cosas van mal desaparecen, y si aparecen es para hablar mal de sus supuestos amigos. No se sorprenda de eso. Hay personas así todo el tiempo y en todas partes. Solamente cuidémonos de no ser nosotros uno de ellos. Bueno, hermanos, gracias por acompañarnos. Ese fue entonces el discurso de los tesoros de la Biblia de esta semana. Sin duda, un discurso que nos deja meditando y pensando. A continuación pasamos a las perlas escondidas. Vamos a escuchar algunos comentarios que pueden servirnos para participar en nuestra reunión. Comencemos. Vamos entonces con la primera perla que está en Job 1:10 y dice el texto: ¿No has puesto tú un cerco protector alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos y su ganado se ha esparcido por toda la región. Pregunta: ¿cómo nos ayuda este texto a comprender mejor lo que dijo Jesús en Mateo 27:46 cuando gritó con fuerza: Eli, Eli, lama sabachthani? Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, aquí en este momento el padre no puso un cerco protector alrededor de su hijo. Él permitió que su hijo sufriera esta prueba, sí, esta opresión de parte de los soldados y de los enemigos. Jesús comprendió que el Padre lo había dejado por completo en manos de sus enemigos para que él demostrara su fe hasta el final, como ningún otro ser humano lo había hecho jamás. Esto es otro comentario, nos deja una lección que no debemos esperar que Dios siempre nos proteja de las pruebas, que todo va a ser un camino de flores y todo muy feliz siempre. Igual que Jesús, tendremos y tenemos que estar preparados para ser fieles hasta la muerte si fuera necesario. Pasamos ahora a la segunda pregunta y quiero invitarlos a dejar su like en este video. Quiero pedirle ese favor, que nos haga ese favor de dejar su like. Eso nos va a apoyar y lo vamos a agradecer. La siguiente es la número 1. Job 1:1. El libro o el nombre Job tiene un significado. En este caso, posiblemente es víctima de hostilidad. Así que es importante recordar eso, ya que todos los nombres tienen un significado. Número 2.
Job 1.1 nos enseña que es bueno saber lo que es malo, pero es mejor y muy importante evitar lo malo. Sí, hay personas que saben que ir a una conducir un vehículo a una elevada velocidad es peligroso, pero hay quienes lo hacen, no lo evitan. Entonces no es lo mismo, o el hecho de saber que algo es malo no significa que uno no lo va a hacer o que uno lo va a evitar hacer. Así que sabemos que hay contenido violento, inmoral, etcétera, pero la pregunta es, si me estoy esforzando por evitar ese contenido cuando estoy navegando por internet, en la computadora o en mi móvil, por ejemplo. Número 3. Job 1.4. Algunos han preguntado si esta celebración se refiere a los cumpleaños, pero en realidad no lo hacían. Los términos empleados para día y cumpleaños son diferentes. Parece ser que los 7 hijos varones de Job organizaban todos los años una reunión familiar de 7 días, formando un ciclo. Cada hijo era el anfitrión del banquete que se ofrecía en su casa en su propio día. Número 4. Job 1.5. Vemos cómo el diablo comenzó su ataque contra Job eliminando su ganado, que posiblemente constituía su principal fuente de ingresos. Pero no solo era eso. Esto que le generaba ingresos, Job lo usaba como sacrificio para Jehová. Él ofrecía sacrificios. Ahora imagínense, dar como sacrificio aquello que es un ingreso para uno mismo. Y cuando empezaron las pruebas, Job ya no podía ofrecer sacrificios de animales porque los había perdido, el diablo se los había quitado. Sin embargo, aún podía honrar a Dios con los labios, y eso fue precisamente lo que hizo. Número 5. Job 1.7 nos enseña que el diablo recorre la tierra, anda por ella, buscando a quien devorar, intentando quebrantar la integridad de los siervos de Dios. Así que hermanos, no lo subestimemos nunca, la lucha espiritual es real y el Dios a quien servimos también es más real que la misma palabra, y Él cumple su promesa de ayudarnos y no dejarnos solos. Él nunca nos abandona. Número 6. Job 1.7. Vemos aquí sobre Jehová que Él se fija en los seres humanos de este planeta. Él observa la conducta de cada persona, su integridad y cuánto temor de Dios tienen. Y así se ve si evitan lo malo. Sin duda, esto me motiva a esforzarme por hacer lo correcto, aunque otras personas no nos estén o no me estén viendo. Y eso es lo que se trata o significa la palabra integridad. La integridad es una condición moral, sí, que define a una persona no en público, sino también en privado. ¿Por qué? Porque en público uno puede ponerse un bonito traje, sonreír, hablar con mucha elocuencia, pero dijo el apóstol Pablo, sí, en la Biblia, que daba vergüenza lo que algunos hacían en privado, refiriéndose a algunos, entre comillas, cristianos. Y lo mismo ocurre hoy. Hay personas muy carismáticas en público, pero ¿qué hay de su vida privada? ¿Qué hacen en privado? Bueno, es algo que Jehová está al tanto. Número 7. Job 1.7. A veces nos atormentamos pensando sobre qué pensarán de nosotros los demás, qué pensarán de nosotros los ancianos, el viajante, su esposa, sí, pero lo que en realidad debería preocuparnos es qué piensa Jehová de mí. Él conoce todo de nosotros, Él mira nuestro ser interior. Número 8. Job 1.7 al 12. El diablo acusó a Dios de sobornar a Job, de decirle que si él era fiel era por todo lo que él le daba, como un soborno. Una característica muy desafiante, si atreverse a contestarle así a Dios. Entonces, por extensión, el diablo también afirmó que ningún ser humano amaría a Dios ni le sería leal
si por ello debía sufrir. Ese desafío tuvo un alcance mundial, cuyos efectos se sienten hasta nuestros días. Las cuestiones que el diablo planteó tenían que resolverse, así que Dios le dio al diablo libertad para actuar contra Job, y él fue quien le causó los diversos sufrimientos antes mencionados. 9. Job 1:8. Como muestra el caso de Job, para ser íntegros a los ojos de Jehová no basta con acciones y palabras bonitas, sino también hay que servirle a Dios con los motivos correctos. 10. Job 1:21. Podemos perderlo todo, nuestras posesiones materiales, nuestros seres queridos, sí, incluso la salud, pero incluso en esos momentos podemos seguir alabando a Jehová, sí, no abandonar a Jehová. Y esto que vivimos, recordar estas tribulaciones, estas pruebas, son pasajeras, son temporales, no serán eternas, y también pasarán. Lo mejor es lo que está por venir. Número 11. Job 2:9. Al pasar por una enfermedad podríamos sentirnos tan mal, tan abrumados, tan deprimidos y hasta lastimados, decepcionados, que podríamos decir palabras desatinadas, inesperadas. Y eso es algo que debemos comprender, no juzgar. Sí, aquí leemos cómo la esposa de Job se expresó y algunos la han juzgado con dureza. Imagínese si uno estuviera en los zapatos de ella, cómo hubiera uno reaccionado. Hay quienes quizás hubieran hasta renunciado a Dios, a su fe. Ella había perdido a sus hijos. Tan solo perder a uno es indecible. Ahora imagínese perder a los 10. Así que sin duda, esta sucesión de tragedias la abatió cada vez más. Finalmente, cuando ella vio a su esposo tan activo y enérgico anteriormente, ahora estaba consumido por una enfermedad dolorosa y repugnante, parece que perdió de vista el factor fundamental, sí, la relación que ambos tenían con Dios, pero aún así no debemos juzgarla como si nosotros lo podríamos hacer mejor que ella o mejor que Job. Al contrario, es un ejemplo, sí, sin duda nosotros también a veces nos cuestionamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite que nos pase esto? Y es comprensible, porque no es lo mismo hablar de pruebas, hablar de tribulaciones, que vivir las pruebas, que vivir las tribulaciones. Número 12. Job 2:10 nos enseña que cuando pasamos por pruebas, tentaciones, estamos siendo vistos, ¿sí? Nos están viendo como si fuera un juego deportivo. Sí, por un lado hay un equipo, por otro lado hay otro equipo, dos bandos, sí, viendo lo que pasa en el campo de juego. Por un lado está Jehová y los ángeles viéndonos nuestra siguiente reacción, y en el otro lado está el diablo y sus agentes también pendientes de cuál será nuestro siguiente paso. Así que, hermanos, esto debe motivarnos a no rendirnos, a no fallarle a Jehová, ¿sí? A no rendirnos, ¿sí? Como dijo alguien recientemente en el estudio de la revista, a no tirar nuestros años de servicio fiel al cesto de la basura, ¿sí? Eso fue lo que dijo una hermana hace poco, lo vimos en la atalaya, no tirar 20 años de servicio al cesto por rendirse al último momento. Queridos hermanos, gracias por llegar hasta esta parte del video. Quiero invitarlos y pedirles de favor que nos apoyen dejando su like. Eso es muy importante y se lo vamos a agradecer. Sin duda, hemos sido instruidos por Jehová, hemos reflexionado y meditado en estas perlas que nos dejan pensando, sí, sobre la vida del fiel Job. Es más que solo un asunto intelectual y que solo guardar datos en nuestra memoria. Vamos a ver a continuación, en la tercera parte, nuestra vida cristiana, tenemos un análisis con preguntas, con respuestas, con reflexiones del hermano Mitchell, y vamos entonces por ello. Sí, este es el análisis y comenzamos.
Sean bienvenidos y gracias por acompañarnos. El tema de este análisis con preguntas y respuestas es: pensaba que lo estaba haciendo todo bien. Y aquí se cuenta la historia del hermano Mitchell, quien era un constructor en Estados Unidos y le estaba yendo muy bien. Él era anciano, su esposa era precursora y era una familia modelo de hermanos. Entonces, después de ver el video donde él narra su historia, su experiencia, tenemos la primera pregunta. ¿Por qué pensaba el hermano Birdwell que lo estaba haciendo todo bien? Y la respuesta es, por lo que él comenta, él estaba sirviendo como anciano, su esposa como precursora, además él trabajaba, le iba muy bien en su empresa de construcción y proveía económicamente y también espiritualmente para su familia. Él pensaba que estaba bien, que él hacía lo que debía hacer, que los demás hacían demasiado. Vamos ahora a la siguiente. ¿Qué efecto tuvieron en el hermano Mitchell las palabras de Mateo 6:33? Bueno, esto llama la atención ya que él, como anciano de congregación, conocía perfectamente estas palabras. Los hermanos del comité le pidieron que leyera esas palabras en alto al menos 2 veces, y él cuenta que él estaba pasando un momento como de duda, de indecisión. Sí, que él sentía eso de ver hermanos que estaban siendo precursores y que a pesar de todo ahí estaban, sí, como voluntarios, sin recibir un salario, estaban ahí como precursores y encima cuidando de su familia, y él no entendía cómo lograban hacerlo. Así que estas palabras le calaron hondo. Él sintió se sintió, dice, poco inteligente, se sentía como un bobo, sí, eso dice él. Incluso llegó a tener insomnio esa noche, ya que su cabeza le daba vueltas y vueltas a ese tema. Y él seguía confiando en esa promesa, pero pensando en cómo podía confiar en esa promesa. Él recordó el juego de dejarse caer de espaldas y confiar en que el otro lo recibiría, y entendió que servir a Jehová es así: dejarse caer y confiar en que Él lo recibiría. ¿Qué fue lo que más le gustó de la experiencia de la familia Birdwell? Es la última pregunta. Bueno, vemos cómo ellos se unieron, se apoyaron. Sí, el hermano les habló del cambio que iban a hacer como familia y ellos lo apoyaron. Vemos también el buen corazón del hermano y que a pesar de sus circunstancias se esforzó por dar más, no un poco más, sino estaban dando bastante, pero dar más, por buscar el reino y la justicia, y cómo se apoyaron y son felices sirviendo a Jehová. Entonces, hermanos, esa fue la información de este video. Desde luego, hermanos, no podemos generalizar. Sí, este video se escribió un poquito después de que comenzó el confinamiento. Eran otros tiempos, la economía era otra, ahora las cosas, pues, la economía es otra economía, sí, todo ha sufrido un incremento de 3 o 4 veces más del costo original. eh, la vida de los hermanos en un país de primer mundo no es el mismo estilo de vida de hermanos en países de tercer mundo. Sí, hay hermanos que en estos momentos no tienen para comer, hay quienes solo comen una sola vez al día. Entonces es bueno tener buen juicio, sí, como aquel joven gobernante rico que le preguntó a Jesús qué debía hacer, y Jesús le dijo: vende todo lo que tienes. Y Jesús no le dijo: ve y llévalo al templo o a la sinagoga. Jesús le dijo: comparte con los que no tienen. Entonces, recordemos, Jesús nos pide que busquemos el reino, y muchos los hermanos lo están haciendo. El hecho de proveer para su familia, de servir en la congregación,
de compartir con los que no tienen. Esos son los sacrificios que Jesús espera que hagamos en estos tiempos. Así como los israelitas se abastecieron en tiempos de abundancia para afrontar los tiempos de crisis, eso es algo que muchos hermanos hacen. Tuvieron en abundancia, se aprovecharon para abastecerse y prepararse para los tiempos difíciles que estamos pasando, sí, en estos momentos, y falta que venga aún más. Entonces, no se preocupe, usted no tiene que renunciar a su empleo y dejarse caer. Y de hecho, la organización ha sido muy clara. Hay artículos hace algunos años atrás que hablaba de hermanos que se mudaron a servir en lugares donde había necesidad, pero al final, decía el artículo, cada hermano debe tomar su decisión. La sucursal no va a estar apoyando, sí, dándole seguimiento a cada hermano que decide irse por su cuenta y riesgo. Entonces, es bueno tomar esto en cuenta, usar buen juicio, usar la capacidad de pensar, ¿sí? Y bueno, oramos, respetamos a quienes han tomado sus decisiones, ¿sí? Y recuerde esto importante, cada caso es diferente, cada historia es diferente. Entonces, con buen juicio, con capacidad de pensar, ¿sí? Ubicándonos en qué tiempos estamos viviendo, ¿sí? Y que estamos en un mundo real. Y por supuesto, servimos a un Dios real, a un Rey real, ¿sí? Y con ese buen juicio podremos seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo. Hermanos, gracias por acompañarnos. Que Jehová les bendiga, les guarde a ustedes, sus queridas familias. A continuación, pasaremos al tema Use la página de inicio de JW para predicar. Este también es un análisis con algunos puntos para comentar. Esta página está a nuestro alcance en Internet, ¿sí? Y la página de inicio no es en sí el sitio específico, sino se refiere a lo primero que nos aparece cuando abrimos jw.org. Entonces, lo primero que nos aparece, esa es la página de inicio. Entonces, ahí encontramos artículos y videos diseñados para captar la atención, ¿sí? De aquellos que tienen la actitud correcta. Tenemos el texto de Hechos 13:48, ahí habla de los que eran de las naciones y escucharon aquel mensaje, se alegraron y empezaron a dar gloria a la palabra de Jehová, y todos los que tenían la actitud correcta para vida eterna se hicieron creyentes. En esta página de inicio aparecen noticias que preocupan a las personas o temas importantes o interesantes. Ahora, ¿cómo puede usted, cómo puedo yo usar la página de inicio de jw.org para predicar? Aquí tenemos algunas ideas. Por ejemplo, estar al día con el sitio, es decir, fijarnos en los artículos recomendados y pensar cómo podríamos usarlos para predicar. Sí, encontrará buenas ideas, sí, que nos van a ayudar a darle nuevos bríos a nuestro ministerio. Otra idea es usar los artículos y los videos de la página de inicio para empezar conversaciones. Podemos dar una idea de qué cosas le preocupan a las personas. Claro, tenemos las presentaciones modelo, pero esto no es que forzosamente estas presentaciones hay que usar sí y solo sí durante los 2 meses. Podemos también usar estos temas del inicio de la página. Y por último, comparta un enlace. Si nos da timidez, si nos da pena, si no tenemos internet, cuando estamos en la predicación de casa en casa, podemos cambiar de método y compartir un enlace. Hay quienes no les gusta conversar cara a cara o en persona, eso lo entendemos, pero sí se muestran más razonables a visitar nuestro sitio de internet. Así que podemos compartir con ellos
un enlace a nuestra página o a un artículo o video específico. Así que, hermanos, esa es la exhortación, usar nuestra página de inicio para predicar. Es otra opción que el esclavo fiel y prudente quiere transmitirnos, quiere mostrarnos que podemos hacer para nuestra predicación. Así que, como conclusión, vamos a pasar a continuación al estudio del libro de esta semana. Lección 59.6, resumen, repaso y propóngase esto. Comenzamos. El tiempo va muy rápido, como si nada ya estamos en octubre, si a solo estos próximos 3 meses y finalizamos el año 2023. Así que, gracias por su fiel sintonía. Vamos ahora a comenzar. Continuamos, en la lección 59 con el tema Usted puede aguantar la persecución, pero concluimos en esta semana, esta lección. El punto número 6, Jehová le ayudará a aguantar. Vamos a ver entonces el video titulado Jehová me fortalecerá. En este video podemos ver cómo hermanos de diferentes lugares de Corea del Sur, de Armenia, de Mozambique, ellos pasaron pruebas, persecución muy hostil. Incluso en Mozambique, esta hermana tenía un bebé, el hermano Stanley Jones. Quienes leyeron su biografía junto al hermano Harold King recuerdan esa historia, cómo ellos fueron prisioneros en la China comunista, y es una historia única, muy, muy electrizante, muy recomendable para leer, y ellos cuentan que tenían su rutina espiritual de oración, si entendían algo que nosotros debemos entender: los verdaderos cristianos son probados, tienen que pasar un desierto para demostrar de qué están hechos. Ellos sabían que no iba a ser nada fácil, pero el tener amor a Jehová y amor entre ellos mismos les iba a ayudar, les facilitó el camino, por así decirlo. No tenían miedo. Ellos podrían elegir entre estar cómodamente en su hogar viendo televisión, cómodamente, libres, pero eligieron un camino angosto, en prisión, rodeados de personas de toda clase. Finalmente, ahora disfrutan de su libertad y la valoran, aprovechan esto para estar con su familia y también para adorar a Jehová con la congregación, y de esa manera ellos siguen dando un buen ejemplo. Sin duda, es algo que nos anima, y ellos cuentan que incluso en medio de esos momentos difíciles encontraron gozo, verdadero gozo, porque sabían que no estaban haciendo algo malo, estaban haciendo lo correcto. Es un buen ejemplo para nosotros también. Ahora comentamos aquí, ¿qué le ayudó a los testigos a aguantar la persecución? Dice, Jehová, su fe en Jehová, entender que no era un camino de rosas, entender que la persecución era parte de su camino en este sistema. La oración, el amor entre ellos mismos, les ayudó. Ahora, vamos aquí a Romanos capítulo 8, versículo 35, y tenemos 37 al 39, y luego leeremos otro texto, Filipenses 4, 13. Entonces, el primer texto. ¿Quién va a separarnos del amor del Cristo? ¿Las dificultades? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? Pero gracias al que nos amó salimos completamente victoriosos de todas estas cosas, porque estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni gobiernos, ni cosas presentes, ni futuras, ni poderes, ni altura ni profundidad, ni ninguna otra creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Filipenses 4:13, tengo fuerzas para todo gracias a aquel que me da poder.
Pregunta, ¿cómo le garantiza este texto que usted puede aguantar cualquier prueba? Bueno, porque aquí habla primeramente que nadie nos separa del amor del Cristo. Eso es muy importante. Hablamos del amor de Jehová, pero aquí la Biblia habla, aparte del amor de Jehová, del amor del Cristo. Es muy importante. Entonces, habla de que nada nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Ni el hambre, ni la persecución, ni el peligro, ni la muerte. Luego dice, tengo todas las fuerzas, no porque, escuche esto, esto lo dijo Pablo, y él dijo, tengo todas las fuerzas, no porque he leído la Biblia cerca de 50 veces, no porque estudié en la escuela, sí, para rabinos allá con Gamaliel, sí, el famoso, hasta nuestros días es famoso, aquel gran rabino Gamaliel. Pablo no dijo, tengo todas las fuerzas porque estudié con los mejores, sí, en los mejores lugares, con los mejores maestros, o porque tengo mucho conocimiento. Él no dijo eso, él dijo, gracias a aquel que me da poder. Entonces, eso nos garantiza que nosotros también podemos aguantar, no porque somos los únicos y los mejores, o porque estamos con los mejores, o porque nos han enseñado los mejores, sino porque Jehová sostiene al débil para, sí, ponerlo de ejemplo ante los demás. Vamos ahora a Mateo 5:10 al 12. Felices los que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos es de ellos. Felices ustedes cuando por causa de mí la gente los insulte, los persiga y mintiendo, diga todo tipo de cosas malas sobre ustedes. Estén felices y radiantes de alegría, ya que su recompensa es grande en los cielos. Porque a los profetas que vivieron antes que ustedes también los persiguieron así. Entonces, según este texto, ¿por qué puede ser feliz a pesar de la persecución? Porque Jesús dijo, sí, y cuando hacemos lo correcto a la vista de Dios, es una señal de que estamos haciendo lo correcto el sufrir rechazo, insultos, persecución, calumnias, traiciones, sí. Felices, dice el texto. Claro, esto no es que seamos masoquistas y nos guste sufrir, pero si hay una satisfacción en medio de todas estas pruebas, es saber que estamos haciendo lo correcto. Podemos decir que la mayoría de nosotros no hemos pasado por este tipo de pruebas directas, otros hermanos sí, y millones de hermanos han logrado aguantar, no solo en tiempos modernos, en tiempos bíblicos. Hubo quienes fueron devorados, sí, en los coliseos romanos, los primeros cristianos, por fieras salvajes, con sus bebés en brazos incluso, y una serie de hostilidades a manos de sus enemigos. ¿Por qué? Por ser cristianos. Y hoy muchos hermanos también han sufrido y están sufriendo. ¿Por qué? Por ser verdaderos cristianos. Entonces, eso nos anima. Hay quien dice, bueno, está muy bien, pero yo no podría aguantar la persecución. ¿Qué textos bíblicos podría darle a quien piensa así, sí, para ayudarle a tener confianza? Bueno, hoy vimos algunos. Aquí arriba vimos, por ejemplo, Romanos 8:35, 37 al 39, Filipenses 4:13, Mateo 5:10 al 12, sí. Y esto lo vivió nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le hicieron a Jesucristo? Pensemos. Lo vivió el apóstol Pablo. Era un hermano ungido, sí. Era un miembro del cuerpo gobernante, se nos ha dicho, sí. Es lo que hemos pensado, se ha entendido. Pero mire qué les pasó. Entonces, ¿qué corona pensamos que tenemos nosotros para no pasar por ese camino, para no sufrir por ese camino y salir corriendo? Si eso le pasó a los primeros cristianos,
con cuánta más razón podría ser que nos pase a nosotros también. Y ahí sí se va a ver quién realmente es quién, porque no es lo mismo decir que uno es cristiano, sí, decir muchas cosas muy interesantes sentado en una cómoda oficina, sí, con todo, eh, por así decirlo, todo incluido cómodamente. Pero Pablo no estaba en una cómoda oficina, él estaba en prisión, escribiendo, sí. Entonces, eso nos deja mucho en qué pensar, en qué meditar sobre realmente qué hay en nuestro corazón y cómo reaccionaríamos, ya no en medio de la comodidad, sino lo opuesto, la incomodidad. Jehová valora mucho nuestro esfuerzo por servirle a pesar de que nos persigan. Con su ayuda podemos aguantar. ¿Por qué no debe sorprendernos a los cristianos que nos persigan? Porque eso está escrito en la Biblia. De hecho, a los falsos cristianos no los van a perseguir, todo lo contrario. Los falsos cristianos han sabido infiltrarse, por así decirlo, han sabido manipular la religión como un negocio, como palancas para mover piezas políticas, piezas económicas y enriquecerse ilícitamente. Por algo forman parte de Babilonia la Grande. Sí. Entonces, es lo que han logrado. Claro, ellos no van a aceptar jamás que ellos forman parte de Babilonia la Grande, pero ellos no son perseguidos, al contrario, ellos están entre los que desde las sombras orquestan las persecuciones. ¿Cómo puede usted prepararse para cuando llegue la persecución? Bueno, hemos visto, es bueno pensar desde hoy cómo estamos. Es bueno no faltar a nuestras reuniones, orar, leer. ¿Cuántos textos bíblicos podríamos memorizar? Sabemos de memoria. Sí, en la prisión no habrá acceso a nuestro dispositivo electrónico, a nuestra Biblia en físico, nada más lo que tenemos en la mente, guardado. ¿Qué le convence a usted de que servir a Jehová, de que usted puede servir a Jehová pase lo que pase? Bueno, hermanos, esa es una pregunta personal, sí, y sin duda, si hemos sido capaces de aguantar pruebas en tiempos modernos, esto no es una garantía, pero es una probabilidad, un indicio que podremos aguantar pruebas mayores en el futuro. Tenemos ejemplos de otros hermanos. Se ha dicho que no debemos compararnos, pero en este caso, más que compararnos, es como una prueba irrefutable de que sí se puede servir a Jehová en medio de la adversidad. Quizá pensamos que no somos tan fuertes, y eso es bueno, porque la realidad es que ningún hermano, sí, ningún siervo de Dios es tan superfuerte. El fuerte es Jehová, nosotros somos débiles. Y es ahí cuando, dijo el apóstol Pablo, somos poderosos, cuando reconocemos nuestra fragilidad, nuestra debilidad, que el fuerte es Jehová y que si hemos logrado, volteamos a ver atrás, vemos lo que hemos logrado, no es porque seamos los únicos, los mejores, los más fuertes, sino es porque Jehová nos ha bendecido y nos ha dado su ayuda y seguirá dándonosla, incluso si estamos en prisión o en persecución. Para finalizar, como una meta, una tarea, pregúntele a un hermano o a una hermana si alguien ha tratado de impedirle alguna vez que sirva a Jehová y cómo manejó la situación. Mire, aquí va a encontrar historias de toda clase, ¿sí? No faltarán historias como las que vimos en los videos, las cuales admiramos y respetamos también. Pero no nos vamos a sorprender si alguien nos dice que encontró pruebas, piedras de tropiezo, incluso adentro de la misma congregación. Y eso está escrito también que va a pasar. A veces la misma persecución, la misma hostilidad se puede vivir aún dentro de la misma congregación. Estoy hablando con propiedad, esto no me lo contaron, esto es algo que yo vi con mis propios ojos y puedo dar fe de que así es, y Jehová lo sabe. Entonces, ¿y para qué hablar de más? Está en la Biblia. Si usted se dará cuenta que la persecución que experimentó nuestro Señor Jesucristo, que experimentó Pablo y los primeros cristianos, es verdad, muchas veces venía encabezada por no creyentes, como los romanos.
pero los autores intelectuales eran hermanos de religión, ¿sí? Entre comillas, vamos a decirlo así, hermanos de su misma religión. Y luego en las escrituras hebreas encontramos cómo los siervos de Dios encontraban, sí, un tipo de persecución, de hostilidad de sus mismos hermanos, entre comillas, hermanos de fe, muchas veces. Así que es bueno entender que este tipo de pruebas van a venir de todas partes, de no creyentes, de gobernantes, de autoridades, y en ocasiones, sí, hay quienes adentro son infiltrados como piedras de tropiezo, esa es la misión que tienen, y esto nuestro Señor Jesucristo lo advirtió, y Él dijo, más provechoso. Él no dijo, ténganles paciencia, no los juzguen, y recuerden que somos imperfectos. Es una de las excusas más vanas que alguien puede poner, justificar la maldad con la imperfección, porque Jesús no dijo eso. Jesús dijo, escuche, Jesús dijo, más provechoso sería que le ataran una piedra de moler al cuello y lo arrojaran al fondo del mar, dijo Jesucristo. Jesús no dijo, bueno, ténganle paciencia, es imperfecto. Entonces, hermanos, al platicar con los hermanos, vamos a aprender, vamos a adquirir experiencia. Debemos respetarlos, no juzgarlos. Sí, como hicieron los falsos amigos de Job, lo vieron mal bajo las pruebas y lo juzgaron. Hay quienes son expertos en juzgar, pero ¿qué hay de ayudar? Bueno, nosotros podemos hacer una gran diferencia. Este fue entonces nuestro tema de estudio del libro. Ya estamos finalizando este libro, ya estamos llegando al final. La próxima semana tendremos ya las últimas, si no es que la última lección, ¿sí? El repaso y luego empezaremos otro libro muy diferente a este manual que hemos considerado. Quiero darles las gracias por acompañarnos en esta transmisión. Ha sido un privilegio haber estado con ustedes en estas transmisiones. No sabemos qué va a pasar, si Jehová nos va a permitir seguir aquí con ustedes, si en esta plataforma incluso vamos a poder continuar, pero oramos a Jehová que así sea, si confiamos en Él y les recordamos que sin su apoyo esto no sería posible. Por eso los invito a suscribirse si aún no lo han hecho, a dejar su like, sí, a compartir esta información y nuevamente muchas gracias. Ese fue entonces el estudio del libro para la semana del 2 al 8 de octubre de 2023. Amigos hermanos, hemos tenido un programa muy nutritivo, muy espiritual, saludable, al tiempo apropiado para esta semana. No cabe duda que así ha sido. La mesa de Jehová está servida solo para que nos alimentemos en sentido espiritual esta semana. A modo de repaso, hemos aprendido, sí, eh, puntos importantes sobre nuestra base que debemos tener en nuestra fe para poder soportar las pruebas, para no tener una fe o una adoración superficial, sino sólida, que cuando vengan las tormentas aguante, como aguantó Job. Vimos también comentarios en las perlas escondidas que nos ayudan a apreciar más la lectura del libro de Job y no solo para guardar datos en nuestro cerebro, sino también en nuestro corazón. Y de esa manera apreciamos, valoramos la instrucción que Jehová nos está dando. Luego vimos el tema del hermano Mitchell y su familia, sí, las decisiones que ellos tomaron. Qué bueno que les fue bien. Cómo es que la organización claramente nos previene, nos dice que siempre debemos planear, calcular y no aventarnos, por así decirlo. Si hay hermanos que a veces tienen esa idea que uno debe aventarse y a ver qué pasa, si sale bien, qué bueno, y si no, tal vez uno no tenía tanta fe. Pero recuerde, si usted va a la Biblia, es una idea diabólica la de aventarse sin pensar, sí, poner en riesgo todo, ya que eso fue lo que el adversario, el diablo, le dijo a Jesús que hiciera, que se aventara desde el almenaje del templo y que como estaba escrito que Dios iba a mandar a sus ángeles, que dijo Jesús, no hay que poner a prueba a Jehová. Y no se aventó.
¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que demostrarle, por así decirlo, a los demás, a las demás personas, ¿sí? Qué tan espirituales somos por medio de decisiones. No, Jehová sabe qué tan espirituales somos. Sí, y la espiritualidad, como hemos visto, no se refleja únicamente por tener muchos privilegios. Sí, de hecho, alguien puede tener muchos privilegios y no necesariamente ser espiritual. Eso se ha enseñado en nuestra organización, ser precursor, ser anciano, ministerial, viajante, misionero, etcétera, etcétera, no significa, no es igual a ser una persona espiritual. Y bueno, en estos tiempos que estamos viviendo, es importante lo que tenemos compartirlo en primera instancia con nuestra familia, con aquellos que están necesitados. Eso es lo que Jesús le dijo a aquel gobernante rico, que vendiera lo que tenía y compartiera con los necesitados. Así que podemos hacer eso también, es otra forma de buscar el reino y obedecer a nuestro gran maestro Jesucristo. Vimos algunas ideas también de cómo usar la página de inicio de JW para predicar. Entonces ya tenemos otra opción. Esto va a depender también de que si tenemos internet, por ejemplo, en nuestra dispositivo móvil electrónico. Y por último, el tema de la persecución. Vimos entonces que la persecución puede llegar general. Y mire, esto es interesante, ya que a veces pensamos que la persecución va a llegar de parte de los gobernantes, los gobiernos, las autoridades de ese sistema, lo cual es en parte cierto, es verídico, pero en ocasiones también la misma hostilidad, oposición, persecución puede venir incluso de personas que nosotros creíamos ingenuamente que eran nuestros amigos, que eran nuestros allegados. Eso también lo vivió Job. Él pensó, como era respetado por su riqueza, por su estatus, su posición, la posición que él tenía, cuando él pasó estas pruebas, pensó que algunos lo iban a apoyar y fue ahí cuando se quitaron la verdadera máscara y revelaron quiénes eran. Así que hermanos, no se sorprenda, va a encontrar, estamos preparados para la persecución de afuera, pero a veces cuando pasamos pruebas adentro, de parte entre comillas, hermanos, esas pruebas no estamos preparados. Entonces, hemos comentado estos puntos. La siguiente semana tendremos alimento espiritual y quiero darles las gracias por acompañarnos en este video. Ha sido una narrativa explicativa, guiada paso a paso, sí, con fines educativos presentados por un servidor. Espero que el video haya ayudado un poco. Gracias por acompañarnos. Que Jehová les bendiga, les guarde, que disfruten su reunión. Bendiciones y hasta la próxima.